Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Bernal Rodríguez y el día de hoy les quiero hablar un poco sobre cómo establecer métricos más eficientes, pero no solo eso, sino cómo realmente manejar, desplegar, mostrar la información para tomar decisiones verdaderamente objetivas y mucho más asertivas. Si bien no es un tema pues que sea muy complicado, muy difícil, es un tema que generalmente hemos aprendido a manejar de la misma manera desde pues prácticamente desde nuestra formación hasta pues básicamente toda nuestra carrera profesional. Y en ocasiones pues llegamos a caer en errores al interpretar los datos, interpretar la información, hablar sobre algunos hechos y muy importante sobre tomar decisiones pues de manera a lo mejor precipitada o de manera tardía. De modo que cuando ya queremos pues revertir algún indicador, algún métrico, no llegamos al objetivo, pues usualmente es muy tarde. Y esta charla pues está pensada como para enfocarnos ahí cómo debemos de establecer los métricos que nos van a ayudar a lograr nuestros objetivos y la situación exacta en la que debemos de tomar acción pues para lograr esos objetivos. Bien, ya ustedes conocen la mecánica, pues es muy sencilla. Todas las preguntas que vayan teniendo, bueno, las vamos a ir respondiendo al final de la sesión. Entonces, pues les recomiendo que tengan ahí un papelito, un lápiz y vayan anotando todas las dudas que vayan surgiendo para resolverlas al final de la sesión. Bien, normalmente nos han enseñado como que cualquier cosa que no podemos medir no la podemos mejorar. Es así como pues la frase que nos han enseñado. Esa frase se la atribuyen al Dr. Deming, quien pues fue bastante famoso por su trabajo en Japón en los años prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, 40, 50, donde ayudó a reconstruir la economía japonesa, pero realmente ha sido mal interpretada. Lo que él dijo es que es incorrecto asumir que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Es decir, hay situaciones en las que es muy evidente cuando necesitamos un cambio, tomar acciones y pues no necesariamente necesitamos establecer un métrico para ello. Y eso debemos de tomarlo en mente porque hay situaciones en las que no es tan fácil el establecer un indicador, un métrico, pues para lograr los objetivos que necesitamos. Sin embargo, sí son situaciones en las que es muy fácil reconocer pues que necesitamos tomar acciones, ¿no? Lo que vamos a revisar el día de hoy son 5 puntos prácticamente. Es hacer una distinción entre los hechos y los datos. Muchas veces creemos que los hechos son datos y que los datos siempre nos van a decir hechos y no es así. Vamos a ver algunos errores muy comunes en cómo interpretar, cómo exponer, cómo tomar decisiones con los datos de algunas situaciones reales. Y posteriormente vamos a hablar un poquito de cómo establecer los métricos, leading, lagging, y finalmente vamos a hablar del despliegue y el análisis de esa información. A través de estos 4 puntos, los objetivos son exponer esos errores, que ustedes los reconozcan, que los vayan visualizando para obviamente no caer en ellos. Estos errores son comunes en el análisis e interpretación de la información y lo que queremos es tenerlos muy presentes pues para no caer en ellos, ¿no? También queremos mostrar los conceptos y técnicas para un efectivo establecimiento de métricos, recopilación, exposición, despliegue, análisis de la información que nos permita una eficiente toma de decisiones. Ya nos daremos cuenta que muchas veces creemos que los números nos dicen todo y bueno, también la interpretación que nosotros les damos pues va a jugar un papel importante en cualquier proceso, en cualquier toma de decisiones que tengamos en nuestra vida. Primero me gustaría comenzar a reflexionar un poquito sobre la necesidad de medir. ¿Por qué medimos? Realmente que ustedes piensen un poquito cuál es la razón de la medición. Tal vez porque necesitamos tener un baseline, un marco de referencia, un objetivo, una base de la cual partir.
puede ser para identificar dónde necesitamos enfocar nuestros esfuerzos, establecer prioridades, dónde vamos bien, dónde vamos mal. Otra razón puede ser porque nos han enseñado así desde pequeños, ¿no? Que tenemos que establecer una medición, un métrico. De hecho, pues todo el sistema educativo pues se basa en mediciones, ¿no? Y bueno, realmente, ¿por qué medimos? Surge de una necesidad, ya sea en una empresa, en nuestras situaciones diarias, cotidianas, en la casa, pues necesitamos establecer mediciones, ¿no? Ya sea para lograr objetivos, para evaluar algún personal, para, no lo sé, alcanzar algo que deseamos, pues necesitamos valores de referencia, necesitamos esos métricos y obviamente necesitamos esos datos, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre los hechos y datos, que me refería pues que muchas veces creemos que los hechos son datos o que los datos nos van a explicar los hechos y no es así. Y aquí en este slide lo que vemos, quiero que por favor observen cuál sería una calificación, un métrico, un ranking del orden que ustedes ven. ¿Sería alto? Piensen si sería bajo. Piensen que ustedes tal vez han sido contratados para un proyecto y les piden que hagan un breve assessment, una breve evaluación de cómo se encuentra este lugar para una rehabilitación futura. ¿Qué calificación le darían? ¿Qué ranking? ¿Qué métrico establecerían? Por la simple imagen es muy obvio que no necesitamos un métrico que nos diga que esto es un desorden, que está totalmente destruido y que requiere inversión, un proyecto para rehabilitarlo, ¿no? De la misma forma, no necesitamos métricos o datos para tomar acción en ciertas situaciones de nuestra vida laboral o incluso de nuestra vida cotidiana, ¿no? Esto, por ejemplo, sería un hecho, es un hecho que esto requiere de una inversión, requiere de un proyecto y requiere de rehabilitación y no necesito un dato para que me diga pues un ranking, una calificación, es algo que simplemente existe, ¿no? Y no lo puedo cambiar. Ahora, por favor, vean este gráfico pues creo que es bastante vigente, tiene que ver con el robo de vehículos en el Estado de México. Y ahí pues ustedes pueden estar revisando los años, cómo van incrementando, decrementando el robo de vehículos en el estado por año del 2010 al 2015. Aquí yo les preguntaría, ¿qué les está mostrando este gráfico? ¿Les está mostrando datos? ¿Les está mostrando hechos? ¿Cómo podemos distinguir de ambos? Bien, vamos a comenzar con las definiciones. ¿Qué es un dato? Un dato es la información sobre algo muy concreto, muy específico, que nos va a permitir conocerlo y nos va a servir para deducir consecuencias que se van derivando de los hechos. Un hecho es evidentemente algo que ya sucedió, algo que es tangible, algo que lo manipulemos o tratemos de mostrarlo como sea, ya existió y ahí está, ¿no? Y esta es bueno, la definición que nos da la Real Academia de la Lengua. ¿Y por qué no estamos tomando este tiempo para hablar de datos y hechos? Vean ustedes, por ejemplo, estas dos tablas. La tabla que ven ustedes del lado izquierdo muestra la cantidad de accidentes que hubo en 2015. Ahí vemos claramente que fueron 170 en la Ciudad de México, bueno, en el Distrito Federal. La tabla del lado derecho, ahora Ciudad de México, les muestra el mismo dato de 2016. Aquí es decir, estamos comparando 2015 contra 2016. ¿Qué vemos ahí? Vemos que en 2015 tuvimos 170 accidentes, mientras que en 2016 tuvimos 64. Si yo fuera el jefe de gobierno, pues les presentaría estas tablas y diría que mi programa para controlar la velocidad, pues ha funcionado, ¿no? Porque claramente estamos mostrando que hubo menos accidentes de un año a otro desde que prácticamente entró en rigor el nuevo reglamento de tránsito. Sin embargo, lo que podemos ver en la parte baja, basado en datos, pues sí, efectivamente, comparando un año contra otro hubo una disminución, pero ¿qué hechos hubo? Prácticamente 3 meses, que fueron en la primavera del 2016,
pues no hubo una gran circulación de vehículos debido a que hubo un doble hoy no circula. Entonces, los hechos nos están diciendo una cosa totalmente diferente a lo que el jefe de gobierno nos va a decir. No tuvimos accidentes, ¿por qué? Pues porque evidentemente cuántos millones de vehículos no circularon diariamente durante 3 meses. Sin embargo, si nosotros analizáramos únicamente los datos, le daríamos la razón a Mancera. Esta es la veracidad, la congruencia que nosotros debemos observar cada vez que manejemos datos. Tenemos datos por un lado y tenemos hechos. Es decir, cuando analicemos los datos necesitamos analizar el contexto en el cual esos datos se están dando, que sería el primer principio para analizar datos. Los datos, como dice claramente en el slide, tienen un significado de acuerdo al contexto y por lo mismo no deberíamos de confiar en aquellos análisis o aquellas personas que no sean capaces de explicar los datos y el contexto en el que se encuentran, ¿no? Obviamente, ¿qué otro importante conclusión obtenemos de este breve ejemplo? Pues es que las comparaciones entre dos simples datos, entre dos valores, no nos pueden decir cómo se encuentra la película globalmente. Como vemos, de un año a otro, pues sí hubo una diferencia en accidentes, pero hay una razón por la cual hubo esa diferencia. Tendríamos que analizar tal vez los 10 años previos, los 20 años previos, para ver ahora sí cuál sería la tendencia real de ese métrico que estamos analizando. Obviamente, también algo que podemos comenzar a ver es que los gráficos son mucho más amigables para la mente humana y generalmente pues estamos acostumbrados a brindar información en tablas y muchas veces eso no es de lo más efectivo para nosotros los seres humanos. Vamos a ver más ejemplos más adelante relacionados a los gráficos. Y a pesar de que son muy necesarios esas tablas, esos resúmenes numéricos, nunca van a poder sustituir a una gráfica, más bien lo van a complementar. Mientras más información tengamos, pues va a ser mejor. Estos dos puntos finales los vamos a analizar un poquito más adelante y vamos a comenzar ahora con la parte de los errores que generalmente cometemos al tomar decisiones o mostrar los gráficos. Primero les quiero mostrar este slide. Quiero que piensen en un retrovisor. Todos los que manejamos, piensen cómo sería tratar de manejar un vehículo a través del retrovisor. Podrían, por ejemplo, ver claramente si se atraviesa un niño, si hay algún perro, si hay algún obstáculo, un poste. Podrían ir a gran velocidad, sí, no, se confundirían tal vez para girar hacia la derecha o a la izquierda. El manejar una compañía a través de reportes mensuales es como tratar de manejar un vehículo a través del retrovisor. ¿Por qué? Porque generalmente esos reportes ya son pasados. Generalmente en cualquier empresa esos reportes se revisan en la segunda semana del mes, lo cual quiere decir que van prácticamente mes y medio atrasados y tratamos de tomar decisiones basadas en ellas, pero ya no vamos a poder modificar esos resultados, ya es algo que sucedió. Y el hacer caso de esos reportes, pues evidentemente va a hacer que siempre vayamos retrasados, ¿no? Y que sea mucho más difícil alcanzar los objetivos, pues viendo por el retrovisor. Vamos a tomar un ejemplo. Este es un reporte mensual al azar, que tomé al azar, y vean ustedes toda la información que nos da. Mientras ustedes empiezan a revisar la información, háganse dos preguntas que es muy importante cuando estemos analizando datos y hechos, evidentemente. ¿Es posible saber si estamos mejorando? Ese sería el primero. ¿O es posible saber si nos mantenemos igual o vamos empeorando? Básicamente estos reportes están diseñados para contestar esas preguntas, para saber si nuestras compañías pues van mejorando o van empeorando. ¿Qué ven ustedes? Prácticamente tenemos algunos datos de calidad, de producción, viene por ahí una columna con el departamento, viene también el valor actual del mes de julio, viene un promedio, una diferencia, me imagino que contra el mes anterior, viene la comparación obligada contra el mismo mes del año pasado, es decir, tenemos un sinnúmero de columnas que realmente son muy difíciles de contestar esas dos preguntas. La verdad es que
pues no sabemos. Un valor de julio del mes actual de 91 en los embarques a tiempo, pues prácticamente que a mí me dice que contra el año pasado, que quedaron en 90.8, pues no hay como que mucha diferencia, ¿no? Sin embargo, estos son los reportes que tomamos y que toman la mayoría de las compañías para tomar decisiones y establecer acciones. Vamos a ver otro de los errores comunes. Bueno, los reportes comparativos. Generalmente nos muestran 2 o 3 puntos a analizar, ¿no? Como en este caso tenemos, este es un ejemplo real, de una compañía real, en donde el gerente de recursos humanos está haciendo una proyección de personas que se van a pensionar y una diferencia de asistencia voluntaria contra el 2016 contra el 2017. Vean ustedes la tabla. Dice voluntarios totales, en 2016 tuvimos 5.5, 2017 4.20, pero eso que me dice, no sé si vamos mejorando, si vamos empeorando. Y luego nos muestran esto, que es prácticamente la misma información, un gráfico de barras, en donde tenemos el 2016 5.5, más alto, 2017 4.20, un poco más abajo. Y finalmente nos da esta rotación mensual, desde el mes de enero hasta el mes de junio, en donde tenemos distintos valores y en donde este gerente, al ver los 3 últimos datos del mes de abril, mayo y junio, nos reporta que tiene un problema de rotación de personal. ¿Por qué? Pues porque evidentemente estamos viendo que va en ascendencia, ¿no? Tenemos abril 0.30, mayo 0.8, junio 1%, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que este enfoque de representar los gráficos con barras, pues es bastante equivocado. Vamos a ver otro de los errores que generalmente cometemos cuando manejamos datos. Vean ustedes, es el mismo gráfico, pero ahora le estoy poniendo una línea de tendencia que va desde enero hasta el mes de junio. Y ahí pues prácticamente podemos ver que la tendencia pues es ascendente, entonces eso reafirmaría la creencia de este gerente de que evidentemente tiene un problema en su compañía. Y otro error, en el gráfico de abajo tenemos el gráfico de barras pero comparando años y están sobrepuestos, ¿no? Y entonces ahí podemos ver que en las barras obscuras en 2016 teníamos meses en los cuales el desempeño pues era más bajo. En este caso, más bajo pues quiere decir que vamos mejorando más, y más alto pues quiere decir que vamos empeorando. Si ustedes miran las gráficas de color claro del 2017, pueden ver que evidentemente estamos mucho más altos que el año anterior en los mismos meses. Sin embargo, vamos a ver más adelante que este enfoque de mostrar los datos y de mostrar la información de esta manera pues es totalmente equivocado. Un último error que también nos encontramos pues frecuentemente, mismo gráfico de enero a junio, pero ahora nos ponen un objetivo lineal, ¿no? ¿Eso qué nos dice? Bueno, nos dice que prácticamente en 4 de los 6 meses pues estamos dentro de objetivo, 2 meses se nos ha salido de objetivo y típicamente pues tenemos que tomar acciones en esos 2 meses pues para analizar qué fue lo que sucedió, conocer qué pasó, tomar acciones, tratar de mejorar nuestro métrico. Sin embargo, ¿cuál es el problema con establecer los métricos lineales? Uno, que no tomamos en cuenta la variación que existe en todos los procesos. En todos los procesos van a tener cierto rango de movimiento y un objetivo lineal absoluto pues no nos va a poder capturar ese fenómeno. 2, ¿qué podemos también encontrarnos ahí? Al establecer métricos de esta manera, objetivos lineales que no toman en cuenta el desempeño de los procesos, podemos estar generando que nuestro personal pues esté degenerando el proceso para tratar de alcanzar esos objetivos. O, peor aún, que empiecen a distorsionar los datos. Si ustedes se fijan en este gráfico, en los meses de marzo y de junio, estamos fuera del objetivo.
Sin embargo, ¿qué pasa si yo tal vez en marzo reporto que a lo mejor la rotación estuvo en punto 80 y ese punto 10 de diferencia lo cargo en el mes de abril? A final de cuentas estoy reportando que tuve rotaciones, pero podría prestarse pues para que manejar los datos de alguna manera y mostrar que de todos los meses que estamos analizando aquí, solamente en junio, que es el que de plano está muy por arriba del objetivo, pues ahí sí me fue mal de desempeño. Ese tipo de cosas las tenemos que tomar en consideración. La verdad, ¿cuántos de nosotros cuando nos revisaban la tarea en la universidad tal vez o incluso en la preparatoria no modificábamos un poco nuestros datos, nuestros métricos para salir un poco mejor? Es algo normal y al establecer objetivos y manejar datos debemos de considerar también la parte de la psicología humana. Si tenemos la oportunidad de mejorar un poquito, vamos a hacerlo y vamos probablemente a distorsionar los datos que tenemos aquí en nuestra presentación. Bien, les voy a hablar ahora, vamos a empezar ya revisamos como un poquito la parte de los hechos, los datos, algunos errores. Vamos a comenzar a hablar ahora de cómo podemos representar de manera correcta nuestros datos y nuestros hechos. Una parte es estableciendo métricos que están en dos niveles. Los primeros son los métricos lagging. ¿Qué son? Son indicadores, son métricos dirigidos a los resultados. Ellos miden el resultado ya de un proceso. Son fáciles de medir, pero son muy difíciles de mejorar. ¿Por qué? Pues porque generalmente, como me están diciendo cómo salió un resultado específico de un proceso, pues ya pasaron. Los resultados que yo esté viendo ahí van a estar viéndolos a través del retrovisor. Los métricos leading son indicadores enfocados en entradas, en aspectos clave de mis procesos o de las entradas a mis procesos que me dicen o que me van a ayudar a ir monitoreando de manera continua, diariamente, cómo vamos desempeñándonos. Son muy difíciles de medir, pero si yo tomo acciones oportunas en los indicadores leading, puedo obtener resultados mucho más fácilmente. Es decir, si yo quiero bajar de peso, pues voy a medir evidentemente los kilos que estoy pesando, tal vez cómo se está comportando ahí los hoyitos del cinturón. Esos serían mis salidas, serían mis métricos lagging. Mis métricos leading, ¿cuáles serían? ¿Qué tanto estoy comiendo? Las calorías que estoy ingiriendo, el ejercicio que estoy haciendo diariamente, qué rutinas. Esos indicadores leading, si yo los voy monitoreando diariamente, puedo influir de manera más efectiva en la salida, que a final de cuentas pues es lo que yo quiero lograr, bajar de peso. Es así de sencillo. Mis indicadores lagging van a ser mis resultados, lo que yo quiero alcanzar a final del día, y mis indicadores leading son esos indicadores que yo puedo ir midiendo cada hora, cada minuto, diariamente, dependiendo de la naturaleza de ese proceso. Ahora, ya que hemos visto estos indicadores lagging y leading, vamos a ver cómo podemos establecer, cómo podemos identificar aquellos métricos leading que nos conviene para nuestros procesos. Algunos indicadores lagging que estarían en la tabla de la izquierda y que son realmente usados comúnmente por las empresas, pues son el EBITDA, la utilidad neta, ingresos, el crecimiento en ingresos, rendimientos. Todos esos indicadores pues prácticamente nos dicen cómo se desempeñó nuestra compañía en un determinado tiempo, pero no podemos modificarlo ya. Lo que sucedió, sucedió. Del lado derecho tenemos algunos ejemplos de los indicadores leading. Por ejemplo, qué tanto me tardo en ajustar una máquina, qué tanto me tardo en un call center, por ejemplo, atendiendo llamadas, la satisfacción de mis empleados, cómo se está moviendo, número de embarques a tiempo, número de incidentes, si es algo de seguridad. Esos los puedo yo ir traqueando o los puedo ir monitoreando diariamente en un periodo de tiempo mucho más corto, de manera tal que si tomo acciones en cuanto veo que un indicador leading se ha salido de control, estoy protegiendo a mi indicador lagging porque voy a evitar que el daño pues llegue hasta el final de mi proceso. Ahora, una vez que he establecido mis indicadores leading,
es probable o es posible que en algunos procesos esos indicadores leading también tengan a su vez indicadores leading de segundo nivel, por así decirlo. La idea y el objetivo pues es conocer nuestro proceso y establecer los indicadores que son críticos, que realmente nos hacen pues dar el servicio, alcanzar los objetivos que buscamos. Tomemos este ejemplo. ¿Cómo los vamos a establecer de manera eficiente? Vamos a suponer que en este ejemplo sencillo queremos hacer hot cakes que sean muy esponjados. ¿Qué necesitaríamos para nuestro proceso? Obviamente necesitamos la mezcla de la harina, leche, huevo, batir por un tiempo determinado, establecer la estufa o el sartén a una temperatura, vertir con algún instrumento, alguna herramienta esa mezcla, y la entrada para nuestro proceso, pues cuáles serían evidentemente los huevos, la leche y la harina. Este enfoque es un enfoque totalmente al proceso, donde yo tengo la salida, el proceso y tengo la entrada. ¿Cómo serían mis métricos? Mi métrico lagging estaría en la parte del grosor de los hot cakes, que a lo mejor lo puedo medir en centímetros, a lo mejor puedo tocarlo con la palma de la mano y ver qué tan esponjado está, el que ustedes se imaginen. En la parte de los procesos, ¿cuáles serían aquellos pasos que son críticos para lograr que un hot cake estuviera esponjado? Yo he pensado que pues puede ser el tiempo de batido, tal vez, la temperatura del sartén y el tiempo de cocción. Esos yo los puedo medir ya sea en segundos, en grados, de alguna manera puedo establecer una medición para que cada vez que yo prepare mis hot cakes, pues tengan un control más específico. Y en la parte de mis entradas, ¿qué voy a tener? Pues la cantidad de huevos tal vez, la cantidad de leche en mililitros. Y de esta manera yo tengo entradas, tengo indicadores leading y tengo indicadores también leading en mi proceso. Si yo estoy monitoreando esos indicadores y en algún momento alguno de ellos se sale de control, puedo detectarlo de manera más rápida y evitar que mi hot cake pues salga mal, ¿no? Vamos a ver un ejemplo un poco más aterrizado a los negocios. En este proceso, ¿qué tenemos? Estamos hablando de prácticamente cuando vamos a contratar a lo mejor un celular, un servicio de telefonía celular. Estas compañías, ¿qué es lo que están buscando? Pues obviamente el tener un cliente satisfecho. Y ahí, ¿cuál sería nuestro indicador lagging, que sería la salida del proceso? Pues el índice de satisfacción de ese cliente, ¿no? Cómo estuvo la experiencia de compra, cómo estuvo el servicio, si fue rápido, todo eso lo vamos a englobar en el índice de satisfacción. Para nuestro proceso hemos establecido los siguientes pasos, como consultar la información del cliente, ofrecer el plan, hacer la selección, activar los permisos en línea, cobrarle, firmar los contratos y finalmente activar su celular. Todo eso yo puedo establecer un métrico para cada uno de esos pasos, a lo mejor en minutos, o para medir a lo mejor la parte de solicitar permisos y activar su línea en un solo bloque, y ese sería mi tiempo clave. Para la parte de mis entradas, ¿qué necesito? Pues obviamente necesito tener conexión a internet, necesito información del cliente, necesito un empleado bien capacitado y unos sistemas de manera pues que sean ágiles, ¿no? ¿Qué serían mis indicadores leading de entrada? El ancho de banda del internet, tal vez en megas, la capacitación para los empleados que yo les esté dando constantemente para que conozcan a profundidad los sistemas de la compañía, y lo puedo medir en horas. De modo tal que si yo monitoreo diariamente el ancho de banda de internet, la capacitación que le estoy dando a mis empleados y el tiempo que estoy dedicando a la atención para esos procesos, me deberían de dar una idea muy clara y muy acertada de cuál va a ser la satisfacción de mis clientes que están corriendo esos procesos o que están solicitando esos servicios. Bien. Vamos a hablar un poquito del análisis y de despliegue de los datos. Ya una vez que hemos establecido indicadores leading y lagging, vamos a comenzar con la parte visual de esta sesión. Cuando estemos hablando de datos, aquí sí el tamaño es bien importante. Mientras más datos tengamos, va a ser mucho mejor. Analicemos los dos gráficos que tenemos aquí.
En el gráfico superior, ¿qué tenemos? Tenemos un indicador que nos da un porcentaje, puede ser atención a clientes, servicio, llámenle como quieran. Tenemos en enero el 91% y después los siguientes 2 meses 98%. Si yo les muestro este gráfico, ¿qué pensarían? Tal vez pensarían que hemos mejorado de manera importante en los siguientes 2 meses. Tal vez incluso si estuviéramos dando algún bono, algún premio hacia nuestros empleados, pues a lo mejor se los estaríamos otorgando en el mes de febrero y de marzo. Sin embargo, cuando muestro una gráfica extendida en la parte baja, prácticamente desde el 2014 hasta mayo 2016, vemos que prácticamente nuestro proceso se ha comportado de manera estable alrededor del 97-98% en promedio. Entonces ahí la cosa cambia, ahí lo que yo estoy enfocando y que estoy identificando en enero del 2016 es que evidentemente no es que mejoramos de manera espectacular para febrero y marzo, sino que más bien en enero tuvimos un desempeño terrible, tal vez por inicio de año, no lo sé, pero ¿qué quiero dar a entender? Que mientras más datos estemos manejando, podemos obviamente tener la película completa y analizar de manera más efectiva y eficiente nuestros datos. A lo mejor si nosotros estamos viendo el gráfico de abajo, pues no vamos a dar el bono o una compensación a nuestros empleados, más bien tendríamos que enfocar los esfuerzos en ver qué pasó en el mes de enero, donde tuvimos un desempeño pues totalmente atípico para el resto de los 2 años anteriores. Vamos a regresar a nuestros ejemplos de los primeros slides. ¿Se acuerdan de este gráfico de ausencias? Teníamos gráficos comparativos en donde cada barrita correspondía a cada año, de enero a julio. Y basado simplemente en esto, estamos identificando que julio tiene un desempeño menor del 2016 contra el 2017, que tiene un desempeño por encima del año pasado. Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo represento esto en una serie de datos continua? Vamos a verlo. Prácticamente que estamos identificando que los últimos datos que corresponden al 2017, pues realmente ya no parecen tan diferentes, ¿no? Contra el 2016, el mismo periodo de meses. Si analizamos este gráfico, de los puntos del 1 al 6, incluso tenemos un desempeño más abajo, pero si vemos los datos 9, 10 y 11, realmente ya no hay tanta diferencia, solamente identificamos un par de meses tal vez, el mes 8 y el mes 13, con una diferencia realmente espectacular. ¿Qué vemos aquí también? Mismo gráfico, recuerdan ustedes la tendencia ascendente. Si yo grafico en una gráfica de secuencial, elimino las barras y hago que los puntos se unan con una línea, estoy identificando que realmente pues no tengo una diferencia tan abismal, salvo en los meses 2 y 4 y tal vez un poco mayor en los meses 6. Definitivamente cambia la perspectiva de lo que estamos viendo. Las barras generalmente nos hacen reaccionar, son un poco más paranoicas al mostrar los datos, y los gráficos secuenciales prácticamente que nos ayudan a quitarle ese dramatismo y enfocar un poco mejor el contexto de lo que estamos observando. Vamos a ver, este es un gráfico de control que vamos a ver un poquito más adelante. En este gráfico de control, ¿qué es lo que estamos viendo? Datos de rotación mensual del mes de enero a junio. Si lo comparamos con nuestra última gráfica, en donde el gerente de recursos humanos explicaba que tenía un problema en los meses de abril, mayo y junio, visto en nuestro gráfico de control de la parte baja, pues estamos viendo que realmente ya no se ve tan dramático, estamos prácticamente al nivel del promedio. Entonces aquí es donde empezamos a darle ya un poco más de contexto y un poco más de estructura a la información que estamos viendo. Si vemos el gráfico de arriba, definitivamente que necesitamos implementar acciones ya, porque algo está sucediendo, pero si miramos el gráfico en la parte baja, pues estamos viendo que realmente sí, en junio estamos un poco más altos, pero el promedio
pues está muy cerca, ¿no? Esos últimos 3 meses están realmente cerca del promedio. Incluso abril y febrero pues están prácticamente al mismo nivel, y asimismo marzo y mayo. Entonces, ¿dónde deberíamos de tomar acción? Vamos a hablar un poquito ahora de los fundamentos del control estadístico que nos van a ayudar a comprender mejor este gráfico anterior. Les quiero hablar un poquito de 2 tipos de variación que existen en cualquier proceso, ¿de acuerdo? Cuando analizamos los números, los datos, para saber si hubo un cambio en algún proceso, en algún resultado, pues evidentemente eso lo hacemos para tomar acción oportunamente. Sin embargo, a través de estos slides hemos visto que los números van cambiando, sin embargo, realmente los procesos, pues en algunos momentos vemos que se mantienen estables, que no hay tanto cambio. El doctor Shugart, quien es el padre del control estadístico de procesos, hizo una distinción fundamental y muy importante en los 2 tipos de variación que existen en los procesos. La primera es una variación común, es completamente normal, es rutinaria, hasta cierto punto nos dice, está bien que en nuestros procesos a veces estemos un poco arriba, un poco abajo, dentro de un territorio conocido. Este tipo de variación es variación por causa común. La otra tipo de variación que existe en cualquier proceso es especial, es fuera de lo normal, es totalmente atípica, y cuando se presenta pues es un signo de que algo no está bien en nuestro proceso. Es evidentemente variación por causas especiales. Para distinguir una de la otra, el doctor Shugart creó el gráfico de control. Un ejemplo muy claro que muestra esto es cuando ustedes se estacionan en su casa o en su trabajo. De repente queda el coche un poco más cargado hacia la izquierda, a veces más cargado hacia la derecha, dentro del cajón que nos corresponde. Ese tipo de variación sería lo que estamos aquí describiendo como variación de tipo común o por causas comunes. Si de repente llegamos un poco noche después de la fiesta, pues a lo mejor no quedamos tan bien centrados, a lo mejor el coche queda chueco, queda fuera. Eso evidentemente pues no es algo que hagamos todos los días, eso es una variación por causa especial. En el gráfico de control, ¿qué tenemos? Bueno, el gráfico de control es un diagrama para examinar si un proceso se encuentra estable, si se encuentra en control, si se está desempeñando correctamente. Se dice que el proceso se encuentra en control cuando las causas de variación son aleatorias o son comunes, es decir, cuando hay variación que se está presentando pues en todos lados, ¿no? en cualquier momento, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Ahorita vamos a ver. Un ejemplo muy claro es cuando, por ejemplo, vamos en el periférico, vamos a buena velocidad, vamos manejando normalmente y de repente nos toca un punto en el cual hay tráfico. Nos retrasamos algunos minutos y vamos avanzando y de repente continuamos avanzando con la velocidad que traíamos. No identificamos un choque, no identificamos ningún percance que haya influido en la baja de velocidad. Ese tipo de situaciones pues serían variaciones de causas comunes. Una causa especial en ese aspecto pues sería que vamos manejando, nos toca el mismo tráfico, pero a lo mejor hubo un choque con un tráiler, a lo mejor hubo un motociclista, no sé, eso sería una causa especial. Ahora, este gráfico de control, ¿cómo funciona? Me voy a regresar un poquito a la slide anterior. El gráfico de control tiene 3 partes, ustedes los van a identificar. Tiene un límite superior, un límite inferior y un promedio. Y obviamente los puntos que están ahí en medio, arriba y abajo, ¿no? Lo que es importante es observar el límite superior y el límite inferior, porque esos límites se establecen en base al desempeño del mismo proceso, es decir, nos van a dar la banda de desempeño de nuestro proceso o de nuestros resultados, dependiendo de lo que estemos midiendo. Mientras nuestros resultados o nuestros datos se encuentren entre esa banda, vamos a decir que prácticamente nuestro proceso o nuestros resultados son estables, a pesar de que a lo mejor en un mes quedan un poco más arriba o en un día un poco más abajo,
tienen una variación conocida y podemos predecir con un cierto grado de confianza qué es lo que va a pasar. ¿Cómo lo calculamos? Muy sencillo. De todos mis datos, agarro mi promedio, calculo mi desviación estándar y la multiplico por 3. Entonces a ese promedio le voy a sumar esas 3 veces desviaciones estándar y ahí donde me dé va a ser mi límite superior y en la parte inferior se lo voy a restar a mi promedio menos esas 3 desviaciones estándar y ahí es mi límite inferior. Parece complicado, pero realmente en Excel simplemente necesitan meterle esas fórmulas y les va a dar los datos que les estoy platicando. Y afortunadamente ya hay softwares estadísticos que nos pueden ayudar a esto. Y si no tenemos ninguno o nos da flojera usar Excel, podemos buscar en Google cualquier formato de control estadístico y simplemente le ingresamos los datos y nos va a dar algo parecido a esto. Ahora, ¿cómo identifico en un gráfico de control cuando un dato o un punto requiere de acción? Para eso hay 9 reglas específicas que nos van a decir, si te sucede alguna de estas, tienes que tomar acción de inmediato. Y aquí es donde tiene relevancia este método con mis indicadores leading. Como lo vimos anteriormente, pues los leadings son los que podemos monitorear de base continua, diariamente, y que nos van a hacer llegar a nuestros resultados. Entonces, si yo hago mi gráfico de control y tengo alguna de estas 9 reglas, en ese momento yo tengo que tomar acción. Como les expliqué, hay softwares, hay ya formatos establecidos que pueden buscar en Google, simplemente tecleando formato para control estadístico y les van a aparecer N cantidad de formatos que simplemente pueden llenar con sus datos y ahí les va a decir si se sale un punto de los límites, si a lo mejor estamos teniendo una tendencia ascendente, en fin, cualquiera de estas reglas que estoy mostrando en este slide lo van a poder identificar y eso es signo de que necesitamos saber qué está pasando en nuestro proceso y en consecuencia tomar acciones. Sí, vamos otra vez con nuestro control, nuestros gráficos de ausencias. En este gráfico, como recordarán, comparamos meses del 2016 contra el 2017. ¿Qué pasa si estos datos yo los meto a un gráfico de control estadístico? Me voy a regresar tantito. Recordemos, aquí lo que nuestro gerente decía era, en el 2017 tengo un peor desempeño, es decir, tengo más ausencias de personal que en 2016. Sin embargo, si lo meto a mi control estadístico, ¿qué va a pasar? Estoy viendo que en el 2016 realmente pues tengo mayor variación, vean los límites están muy abiertos, eso significa que ese proceso estaba mucho más inestable de lo que está en 2017. En 2017 está muy delgadito, está muy estable y vean, realmente el promedio no ha cambiado en mucho. Entonces, utilizando los principios del control estadístico, yo les preguntaría ahora, ¿necesitamos realmente tomar acciones para asegurar o mejorar este proceso en los últimos 3 meses? Yo diría que no, puesto que prácticamente no tenemos ningún indicio de que nuestro proceso se esté saliendo de control. ¿Esto qué nos permite? Bueno, no solo nos permite tomar decisiones más asertivamente, sino realmente enfocar los esfuerzos en las áreas que lo requieren. Como vemos, este simplemente es un área que se está manteniendo en control, que incluso vamos un poquito mejor porque nuestros límites son más delgados, quiere decir que son más estables, y la recomendación aquí para este gerente pues sería simple y sencillamente enfocarse en otra área que requiera de mayor atención y de mayores recursos. Ese es realmente el beneficio que tenemos de manejar nuestros datos con gráficos secuenciales, con gráficos de control y evitar los gráficos de barras. Con todo esto que estuvimos platicando, llegamos a nuestro segundo principio de manejo de datos y de hechos. Y esto es, todos los datos tienen ruido, algunos contienen señales, por lo tanto, para detectar si esas señales importantes, pues tenemos que hacer una distinción y hacer un filtrado del ruido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las reglas que ya les mostré un par de slides anteriores. Evidentemente, para interpretar y tomar decisiones sobre los datos, pues necesitamos de un método de análisis. No hay mejor método hasta ahorita de los que me ha tocado revisar que el control estadístico para identificar y tomar decisiones asertivas.
Otro punto importante pues es que las especificaciones u objetivos lineales pues resultan en simplemente algo tan sencillo como estás bien o estás mal, y como hemos visto todos los procesos pues tienen una variación. Independientemente, también las especificaciones arbitrarias pues pueden dañar, porque como ya vimos puede haber momentos en los que una persona pueda modificar los datos, que ese objetivo a lo mejor se estableció arbitrariamente sin considerar esas bandas de variación que tienen los procesos. Otro punto importante a considerar es que todo proceso estable va a tener variación, todo. ¿Cuál es la diferencia? Que esa variación va a ser predecible, va a ser rutinaria, va a estar dentro de lo esperado. Y finalmente, pues a veces reaccionamos a ciertos datos o a ciertas señales que nos empiezan a dar los datos y creemos que debemos de tomar acción. Y como vimos en el ejemplo anterior, no siempre es así. Entonces debemos de tener muy claro cuándo realmente es una señal y cuándo es simplemente ruido, o cuándo es una causa común y cuándo es una causa especial fuera de lo ordinario, y que entonces sí tenemos que atender para llegar a nuestros objetivos. Finalmente me voy a cerrar con una frase del doctor Donald J. Wheeler, en donde dice que aquellos que no están usando estos gráficos de control realmente se están perdiendo una ventaja contra aquellos que sí los están usando de manera efectiva. Desafortunadamente, estos gráficos de control, a pesar de que nos dan mucha información y nos ayudan a controlar los procesos de manera más eficiente, son realmente muy poco usados en la industria. Generalmente se usan como en industrias más de manufactura, pero en servicios y otro tipo de empresas los ignoran totalmente, y como hemos visto nos pueden dar mucha luz sobre dónde enfocar los esfuerzos. Estas son las dos referencias que he usado para la sesión de hoy. Understanding Variation, The Key to Managing Chaos, del Dr. Wheeler. Es un libro que les recomiendo mucho buscar, leer. Es un libro de aproximadamente 80 páginas. Trae ejemplos mucho más divertidos de lo que les mostré yo aquí. Y también la parte del Dr. Deming, Out of Crisis, de 1987. Son dos libros que realmente nos ayudan a dar mucha luz en el tema de cómo administrar, cómo manejar los resultados, los datos, y cómo establecer objetivos de manera mucho más asertiva y objetivamente en nuestras empresas. Bien, pues hemos llegado al final, y ahora vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Ok. La primera pregunta dice: ¿cómo saber cuáles son los métricos adecuados para un proyecto? Pues prácticamente ahí va a depender mucho de la naturaleza de ese proyecto. Evidentemente habrá proyectos en los que tendrás que completar tus actividades en cierto tiempo, con ciertas actividades críticas, y donde debes de cuidar mucho la parte del budget. Es muy difícil como que decir estos son los clave, pero pues prácticamente que tú podrías establecer una priorización. ¿Cuál es el métrico que va a hacer que acabe mi proyecto en tiempo? ¿Cuáles son aquellas actividades que van a hacer que probablemente gaste más dinero en mi proyecto? ¿Y cuáles actividades van a definir la calidad y la satisfacción que yo estoy esperando pues entregarle a mi cliente, ¿no? Esos 4 rubros yo creo que nos pueden dar mucha claridad, y que son no nada más aplicables a un proyecto, sino a cualquier cosa que hagamos como en la vida, ¿no? Bien, la segunda pregunta dice: ¿cuál es el periodo perfecto para entregar mis reportes de trabajo? A mí me ha tocado 2 esquemas. Uno en donde invariablemente la primera semana había que hacer reportes y estar encerrado en la oficina y trabajando con la computadora. Y me ha tocado casos en los que se van monitoreando esos métricos diariamente, y realmente no necesitábamos entregar ningún reporte, porque diario estábamos refrescando la información, diario la gente pues tenía la información a las manos, y si se requería algún reporte pues era información que ya teníamos. Entonces más bien, más que pensar en un tiempo ideal, yo plantearía en identificar aquellos métricos que son clave, que puedes monitorear diariamente y que te van a decir si vas a llegar a tu meta o no, y trabajar sobre ellos para comenzar a medirlos
de manera más puntual, diaria, horaria, como vaya siendo la naturaleza de ellos. Bien, otra pregunta, dice, ¿se pueden presentar datos para crear sesgos en la percepción de quien vea el gráfico o los resultados? Sí, prácticamente los gráficos de barras y agregándole una tendencia como veíamos, nos van a crear un sesgo de la información que estemos mostrando. Y eso es muy normal porque Excel va a tomar en consideración únicamente el primer dato y el último. Si tu primer dato resulta que es muy alto y el último es bajo, te va a crear invariablemente una tendencia a la baja, sin considerar lo que pase en medio, ¿no? Entonces, sí es probable y es muy posible crear sesgos cuando manejamos la información, y esos sesgos los manejamos o los creamos con gráficos de barras y agregándoles tendencias que realmente no son tendencias. Recuerden que para que hablemos de una tendencia necesitamos mínimo 3 puntos consecutivos en una misma dirección para poder decir, creo que ahí se está formando una tendencia, ¿no? Bien, otra pregunta dice, hablando del monitoreo de procesos, ¿cómo hacer que los colaboradores no sientan invasivo el llevar registros de sus procesos? Este es un problema porque era un ejemplo que usualmente yo usaba y siempre se los digo a los gerentes. Cuando ustedes implementen un registro que quieran que un trabajador lleve, traten de hacer esto ustedes mismos. Todos los que manejen, traten de tomarle la presión a las llantas antes de salir a trabajar. Usualmente lo que sucedía, y a veces hacíamos ese reto en algunas compañías, los gerentes comenzaban el día 1, el día 2, el día 3. Ninguno acababa la semana tomando esos registros. ¿Por qué? Porque son actividades que no son rutinarias o propias de nuestro trabajo. Realmente, si a mí me dicen, oye, debes de llenar este registro y no es algo que vaya inherente en el trabajo que yo estoy haciendo, se me va a olvidar, puede haber algún imprevisto, lo voy a dejar de lado. Para cuando yo ya lo quiera retomar, a lo mejor ya se me olvidó qué era el dato que tenía que anotar. Lo que necesitamos hacer es establecer que esos datos que necesitamos recabar de nuestros procesos o de nuestros servicios vayan inherentes en el trabajo de las personas, y ahí pues evidentemente entra mucho el ingenio. Hay métodos, por ejemplo, en el que se puede programar a lo mejor un macro para que cada que se teclee cierta información nos esté grabando un registro. En los call centers, por ejemplo, hay sistemas que no son tan costosos, que nos graban el tiempo desde que contestamos una llamada hasta que colgamos. Hay muchas maneras. Mi recomendación sería, tratemos de evitar el llenar registros en papel porque no son efectivos. Realmente a todos se nos olvida, puede surgir algún imprevisto y el registro se perdió. Si es algo temporal, es algo muy específico que a lo mejor durará unos 2 días, tal vez sea factible. Pero si es algo que ya vamos a vivir con ello, necesitamos pensar a lo mejor en algunas otras técnicas, o incluso como se llegaba a hacer en algunos lados que he visto, se llega a contratar personas que su única labor es tomar datos y se dedican a recopilar datos de los diferentes procesos, servicios de las compañías y a mantener una base de datos. Pero eso pues depende obviamente del proceso que estemos monitoreando y del dinero que queramos gastar para un buen sistema de información. Y bien, pues creo que son todas las preguntas que tenemos para la sesión del día de hoy. Quiero agradecerles mucho, espero que no les haya resultado tan aburrido. Sé que no es un tema tan sencillo, pero bueno, les recomiendo que vean las referencias si quieren ahondar más en el tema, si están interesados, y seguramente esos autores tienen una manera mucho más profesional, más sencilla y mucho más dinámica de presentar los temas que hemos revisado hasta esta sesión. Muchas gracias.